Buenas noches a todas y a todos, y aquí estamos nuevamente con Andrés Fernández, arquitecto, cronista de la ciudad de San José, con quien ya hemos venido conversando sobre diferentes temas, y hoy venimos a conversar sobre un tema muy interesante, muy amplio, del cual además vamos a poder ver un montón de imágenes increíbles a través de la historia, agradeciendo también a la Universidad Veritas por el auspicio de esta actividad. Y bueno, Andrés, un saludo, ¿cómo va todo? Muy bien, aquí sobrellevando la pandemia y viendo a ver cómo con tu cooperación le llevamos chepe a la gente a la casa para que no salga. Buenísimo, Andrés, eso es. Ya que no podemos salir, pues bueno, lo interesante de esas actividades, que San José venga a nuestras casas y aprendamos un poco sobre la historia de esta ciudad tan interesante donde vivimos. Y Andrés, entonces contanos de cómo va a ser la charla de hoy, de qué vamos a aprender. Bueno, ya nos habíamos embarcado, vos y yo, ya habíamos dicho que íbamos a hablar de los cines y de los teatros y de los cines y vamos a tener que hacerlo. Así Lo que es, sí sucede, Roberto, es que por una razón de tiempo lo vamos a hacer teatros y cines. ¿Sí? excelente. Ujú. Y quisiera primero aclararle a nuestro público que es que el hecho es, la división de viene es de carácter histórica y formal, arquitectónica incluso, porque el cinematógrafo es del siglo XIX, finales del siglo XIX, como veremos ahorita, y entonces lo que se hizo al principio fue adaptar teatros para dar cine, cosa que Ok, no era ujú. lo que ellos, para lo que estaban diseñados. Exacto, no el diseño original. También, como vamos a ver ahora, habilitaron bodegas, salones de baile, cuanta carajada había para dar cine, pero Ujú. no habían cines en el sentido estricto. No va a ser sino en los años 30, como veremos en la segunda parte, de hoy en 8, que ya nacen los cines propiamente dichos y aparecen en San José una cantidad que realmente les va a sorprender. Les va a sorprender porque no era un fenómeno solo del centro ni de la periferia inmediata al centro, sino de los barrios. Estoy hablando de que en Atillo había cine, o sea, cuando Atillo no existía como la ciudad de la que soy, ¿ok? Cuando Ujú. Atillo era un cruce de caminos con 4 casitas, ya tenía un cinecito, eso es Qué una cosa interesante. impresionante realmente. Entonces, por ahí Buenísimo. vamos a trabajar y todo como lo hemos venido haciendo últimamente, Roberto, ilustrado e ilustrado, como decías, con una muy buena cantidad de imágenes muy ricas, la mayoría de ellas muy exclusivas porque son, ¿qué pueden ser? Unos 20 años de investigación y recopilación de material alrededor del tema de los cines y los Ujú. teatros, que es una de mis pasiones, por cierto. Yo soy un Qué bueno. cinéfilo consumado hasta la fecha, procuro ver una película al día por lo menos, Wow, qué bueno, Andrés. aunque sea a las 3 de la mañana, pero yo me tiro una película. Siempre hay Sí, espacio para una película. tiene que haberlo, eso me relaja enormemente. Qué bien, ¿no? Entonces me parece que vamos a tener una muy bonita noche hoy y qué bien, de verdad, eso que decís vos, aprender entonces cómo el cine evolucionó, la infraestructura, ¿verdad? Fue evolucionando al inicio como teatros o como bodegones y ya después se fueron adaptando propiamente para proyecciones de cine. Así que qué bien, de verdad, poder Exactamente. aprender de esto y como decís vos, a través también de las imágenes que nos ayudan a tener una mejor idea, ¿verdad? De cómo fue esa Claro, evolución. claro, Entonces, no, claro. excelente, Andrés, vos decís entonces. Bueno, ya tenemos esa primera imagen de portada ahí Ujú. en pantalla. Correcto, aquí la estamos Ok, apreciando. bueno, eso Ujú. para que la gente se dé cuenta, por ejemplo, eso es un llenazo en el Teatro Moderno de San José, ahí del Parque Central, 150 varas al sur, en 1928, Hmm. perdón, 1924. Imagínense ustedes, Ver la cantidad de vean gente. ese teatro de bote en bote y noten que tenía palco arriba de tercer piso. Ujú, ujú. O sea, es una cantidad sorprendente de gente la que está reunida y cabe pensar que además es simultáneo con otros, porque no era el único. Bueno, Y a reventar. dice nuestro gran escritor y personalmente gran amigo mío, además compartimos esa pasión un poquito desaforada por el cine, Carlos Cortés, dice, el cine fue la educación sentimental de Occidente antes de la llegada de la televisión y las salas de cine fueron su cámara de soñar, su jardín encantado, su paraíso de sombras. Realmente quienes vivimos la época de los cines, Ujú, porque ya los jóvenes no los conocen, ujú. esos de centro comercial, esos no son, bueno, son No, no. salitas de cine, ¿verdad? No, los cines eran aquellas cosas como el Rex, como el Palace, todavía queda el Magali para que medio sientan de qué era la cosa.
Y entonces vamos a empezar con los teatros. Excelente. De hecho, esa imagen que tenemos ahí es la del Teatro Variedades, precisamente del que vamos a hablar más adelante, porque el cine se estrenó en el Teatro Variedades. El cine en Costa Rica se estrenó en el Teatro Variedades. Los inventores del cine son los franceses, definitivamente, es un producto típicamente parisino, que son los hermanos Auguste y Louis Lumière, pero los Lumière no le vieron el potencial comercial que tenía el cine. El que se lo vio fue el famoso mago, y digo mago en el sentido porque era mago, era prestidigitador, y le dio por hacer cine y hacía escenografías y invirtió todo su capital en montar el primer estudio de cine, que es Georges Méliès, ¿verdad? Que además inventan los efectos especiales, el cine de aventuras, los monstruos, los marcianos, el viaje a la luna, el viaje al fondo del mar, las sirenas, todo eso lo inventó Méliès. Qué bonito. Con unas Ese imágenes viaje a la luna exquisitas. es lindísimo, por cierto. Ese tipo era un genio, y además hasta las coloreaban a mano para que se dieran todavía más los efectos y tal. Lo interesante de esto es que esto sucede en 1895. Y año y medio después, en 1897, ya el cine está en San José de Costa Rica. Wow, año y medio después, ya anda una camarilla por aquí y se pasan las primeras películas en el cine Variedades, en el Teatro Variedades. Aquí ven ustedes las típicas camaritas de Pathé. Pathé es la firma francesa que se abocó a producir el invento ese más compacto, ya técnico y transportable. Entonces tenía una enorme ventaja, que era que cualquier carajo le echaba en una maleta, que aquí se dio y ahora vamos a ver anuncios, la echaba en una maleta y andaba de ciudad en ciudad, de puerto en puerto, de país en país, pasando películas y viviendo de eso. Qué bonito, ¿verdad? Era portátil, completamente. Era totalmente portátil. Aquí ustedes ven las películas Pathé, porque ellos se metieron de lleno. Cámaras, Pathé producía cámaras, producía película para filmar, películas filmadas, y el noticiero Pathé. Eran productores, el famoso noticiero Pathé, el Pathé Journal que llamaban, que traía noticias de todo el mundo, porque tenían camarógrafos de esos ambulantes en todo el mundo filmando y remitiendo a París las cintillas. Entonces, guerras y cuanta carajada había, aunque fuera con 4 meses después, se podían ver. Y ahí todo lo documentaban entonces. Todo lo documentaban, es interesantísimo. San José, aquí lo tienen ustedes precisamente para esas fechas, hacia 1900, es decir, poquito antes se han pasado las primeras películas en el Teatro Variedades. Ustedes pueden ver acá en el centro del Teatro Nacional, el Variedades anda por acá. Sí cabe aclarar que no es el Teatro Variedades que nosotros conocemos, ni siquiera es este que están viendo ahí, es antes que este. El primer teatro de variedades fue casi improvisado, al punto que la tapia de afuera era encalada y por dentro y por fuera tenía un tablado a modo de escenario, y parece que era muy bajo, muy caliente. Los excusados solían terriblemente mal, y para peores, en su estreno en 1891, en la noche, en diciembre de 1891, la cal todavía estaba fresca, entonces le llenó a la gente el frac y a las señoras el vestido de cal y toda la cosa. Después, a principios de siglo, no precisamos cuándo, pero tiene que haber sido alrededor de 1904, 1905, Francisco Gómez, el arquitecto español, el papá de Manuel Gómez Miralles, el gran fotógrafo y cinematógrafo que ahora vamos a mencionar, diseña esta fachada que la gente puede ver acá. Qué bonita. Y ya este sí ya era un teatro pequeño, pero ya era un teatro, ¿verdad? O sea, ya tenía su herradura, tenía el tablado, y tenía tramoya y toda la cosa. Pero precisamente en el auge, el Variedades tiene la particularidad de que ha sido muy ondulante. Por eso no me extraña que ahora esté cerrado,
y no me preocupa, en algún momento se vuelve a levantar. Esa ha sido la historia del Variedades. La historia del Variedades es pasar de mano en mano, que alguien lo quiebre, lo vuelven a montar, lo vuelven a poner arriba, etc. Entonces, en una de esas fue que precisamente pasa a manos de unos socios que se dan cuenta que el negocio del cine va muy bien, va viento en popa. Y entonces hay que cambiar este teatro por el otro que conocemos. Para finales de siglo, principios de siglo, 99, 1901, incluso el Teatro Nacional pasó cine. Ah, también, eso sí yo no El lo Teatro conocía. Nacional pasó cine, pero fue en muy pocas ocasiones y no se consideraba digno de, ¿verdad? Porque el cine, recordemos que el cine era un espectáculo de feria, era un Era como un espectáculo de baja espectáculo. estofa, Ajá, ajá. sí, los toros y el cine, ¿verdad? Los carruseles y cine. Ahora vamos a ver que se daban en las fiestas de fin de año, es como vamos a acabar hoy. Pero para 1914-15, el Teatro Variedades va a cambiar. Estos dos son muy importantes anuncios porque si se fijan, este es de la Prensa Libre, 1898, diciembre, blanco y negro, 11 de marzo de 1899, y este lo que nos cuenta es que hay el señor Berthaud y compañía tienen un aparatito de cinematógrafo. Y esto es, les voy a leer dice, el cinematógrafo ha vuelto a San José perfeccionado. Son nuevos empresarios los señores Berthaud y compañía, a quienes felicitamos y deseamos que obtengan éxito completo, sobre todo en las fiestas, a cuya mayor animación contribuirá mucho a aquel divertido espectáculo. Qué interesante. Pues no era considerado nada serio. Claro, no lo No veían como un es, arte, sino como un show, un no, espectáculo no, era un público. espectaculillo de feria, las películas eran muy cortas, eran lo que se llamaban las famosas vistas cinematográficas, qué sé yo, gente navegando en un lago, una señora que le quiere pegar al chiquillo malcriado y el chiquillo huye, cosas Ajá. muy cortas, muy sencillas, pero como es, el cine está de nuevo en San José, eso es importante, es decir, ya se conoce del año pasado en el Variedades, pero ahora, ¿verdad? Vuelve. Aquí hay otro que dice, el cinematógrafo del Teatro Internacional durará una función más entre nosotros. Esto es en 1900. Ese Teatro Internacional no era un tal. Eso era una bodega adaptada, de esas que les decía, que le subían un poquito el proscenio para hacer presentaciones, le ponían unas bancas de madera, una tela y proyectaban desde atrás. Eso era. Sí, muy El improvisado. Variedades sí era un teatro en el sentido, y aquí lo pueden ver ustedes, en 1916, cuando está siendo cambiada la fachada, bueno, todo el teatro que diseñó don Francisco Gómez, por el diseño del arquitecto Luis Jacques, hasta donde yo puedo determinar como especialista en el tema, es de don Luis. Y para esos años, de esa década del 10, hay una buena cantidad de cinecitos de estos, de teatritos de estos. Está, como pueden ver aquí, el Salón Teatro. Este es un anuncio de 1905. Salón Teatro, antiguo Salón Boliche. ¿Ves? Era un boliche, no pegó, no importa. Se Cambiaron pone la de manta, giro. bancas y se convierte en teatro, comillas, para dar cine. Y aquí vienen las películas, ves, digamos, cuesta verlas, dice, pero el muñeco con fuerza Ajá, eso, magnética, con fuerza magnética. el hipnotismo, y así, cosas de ese tipo, escenas de hipódromos, la hechizada, cosas cortas. Entonces, claro, permitía pasar 8 o 10 películas en una tanda, ¿verdad? Claro. Para que el boleto valiera. Sí, El era muy sí, surtido, digamos, la diversidad de temas que podían verse en una sola sí, sentada. sí, en una sola sentada veías y claro, debe haber sido fascinante para esa época. El Salón Teatro estaba en las inmediaciones del mercado. Yo no he logrado dar con el sitio exacto. El cine Ambos Mundos estaba ahí, donde está el almacén de Uribe y Pajés, que se Ah, llamaba el Almacén Ambos Mundos de Uribe y Pajés.
ahí a las 100 varas del Parque Morazán, sobre Avenida 3 hacia la Iglesia del Carmen, ahí estaba. Dice, preciosa fue la exhibición de anoche, el programa muy variado, el público lleno de animación y la música bastante buena. Para divertirse con poco dinero y agradable compañía, hay que visitar este cinematógrafo. Bueno. Era baratón. Y desde muy temprano, este anuncio del trébol es de 1923, antes de que se quemara, pero el trébol es muy viejo. El trébol es de aproximadamente 1912, 1914. Estaba ahí donde está la tienda La Gloria, en Avenida Central. Era el Teatro Trébol. Ahora, el trébol sí era un teatro en el sentido estricto. Ya era un teatrito pequeño, humilde, pero era teatro, o sea, tenía herradura y toda la cosa, era un teatro. El Variedades viene ligeramente después del trébol, el nuevo Variedades, pero se convierte en el más importante, que es ya la fachada que nosotros conocemos hoy, ¿verdad? Sí, la que se conserva, dichosamente. Exactamente, sí. ¿Ves? Aquí dice, esplendas vistas dramáticas y cómicas, la mujer del Santilbanqui, la hija del ratero, aventura del príncipe Curazao, Rigadín contrabandista, estrenos, mordidos por un mono, Junato, el excéntrico. esas eran las películas. Esos mordidos por un mono yo la quisiera ver, o sea, eso es una carajada, ¿verdad? Y es muy hermoso porque toda el mismo anuncito traía comentario, ¿verdad? De lo que había pasado. Y bueno. Este es el Variedades hacia 1920. ¿Ves? Qué bonito, sí, enorme. Esta es una excelente fotografía y después le hacen el tercer piso. Aquí solo tiene 2 pisos. Pero vean el cielo raso. Estos cielos rasos eran metálicos, ¿verdad? Y tenían dispositivos para la ventilación natural, etcétera. Pero este es el Variedades. Por eso es difícil decir ahora. Hay gente muy necia, ¿verdad? Sabes que yo siempre los jodo, pero de que el Variedades, ¿cuál Variedades? Porque han habido N variedades. Y lo que queda ahí es un montón de comején, que es una superposición de capas. Ahí lo que vale la pena rescatar es la fachada, porque lo de adentro, de esto no queda nada. Por ejemplo, de esto no queda nada. Muy interesante es el hecho de que para 1927, cuando el Variedades se reinaugura con el tercer piso, iluminación y toda la cosa, es interesantísimo este anuncio del diario Costa Rica, febrero del 27, porque una compañía norteamericana de Nueva York pide argumentos para las películas. Es decir, usted podía enviar un argumento a Nueva York y si se lo compraban, le iba como los grandes, ¿verdad? Ellos la creaban, la película, entonces. Sí, si ellos te compraban el argumento, te daban los derechos y te mandaban la plata. Qué bueno. Es muy interesante. Eso es muy interesante porque significa que los tentáculos de la industria norteamericana ya para los 20 incluso llegaban a Costa Rica. Sus agentes estaban aquí en San José. Qué curioso, que es todo un tema por averiguar. Muy, muy hermoso porque eso es un anuncio típicamente nuestro. Después, un hecho muy importante, el Variedades, como les digo, se reinaugura con la misma fachada, pero por dentro, con sistema de sonido y demás. Y en 1930, en noviembre, estrena la primera película nacional, la primera película costarricense, que es El Retorno. Esa película bellísima, que al que no la haya visto, hay que recomendarle que la vea. Puede entrar a la página del Centro de Cine y vale la pena. Recién se la puse a mis estudiantes y quedaron fascinados. Es impresionante. Y poder ver también las vistas de San José de la época y todo eso. Y la calidad de la fotografía, de las actuaciones y demás. Entonces, el Variedades ha sido parte esencial de nuestro imaginario cinematográfico. Esa es una vista del Retorno con la famosa Dorita, muy hermosa. Es una película muy bien hecha, muy bien filmada, ¿verdad? Otro de los teatros de esa década del 10, ya hablamos del Trébol, del que no existen imágenes, se quemó en 1923.
Hablamos del Variedades, que es anterior, pero es el teatro moderno. El teatro moderno, que esa fachada que está ahí, magnífica, es una fachada Art Nouveau muy loca, porque el Art Nouveau era así. Esa fachada es de Don Luis Jacques. Lo que pasa es que yo no he conocido a nadie que la haya conocido. En persona, sí. La fachada es de 1913. Para mí que esa fachada se tiene que haber derrumbado en 1924 con el terremoto, porque una persona como Alberto Cañas, que murió muy mayor a los 97, no la conoció. Mi papá, que tiene 100 años, no la conoció. Imagínate, sí es. Entonces quiere decir que tiene que ser el terremoto del 24, que fue fuertísimo y destruyó la cuarta parte Chepe, que se llevó esa fachada espectacular, pero el Variedades siguió viviendo. Lo interesante del Variedades es que nació por un escándalo, como te acordarás que está en uno de mis libros de crónicas, porque el Teatro Variedades contrata a la pareja de los Vidal, que era él, el empresario, y su mujer, moderno, que era la bailarina preciosa, guapísima, y que cuando salió desnuda pero con tules, se armó el escándalo por la falta de moral. Variedades le cerró, le clausuró, le anuló el contrato. La gente no se podía ir porque no tenía dinero. Entonces unos admiradores de la diva, de la Vidal, alquilaron una bodega ahí, 150 varas al sur de la esquina suroeste del Parque Central, y en 1911 y para 1913 el negocio había sido tal, ellos habían logrado sacar a los Vidal ya de Costa Rica con platica y todo, pero para 1913 el negocio era tal que le encargaron el diseño del teatro a Don Luis Jacques. Claro. Ya en forma, un teatro con herradura y todo como lo vimos antes, que lamentablemente ya tiene que ser el nuevo. Este es el que veíamos en la portada de la charla. Exacto. Esto es en el 27. Ya tiene que ser el nuevo. Porque yo sí recuerdo haber ido al moderno, era muy parecido a esto, sí. Ya tiene que haber estado reconstruido. Esta es la fachada, pues no tiene absolutamente nada que ver. Cambió muchísimo, sí, muchísimo. Probablemente aprovecharon para hacer la fachada nueva y levantarlo, porque da la impresión de que es más alto, ¿no es? Sí, pareciera más alto, claro. Claro, tenía una marquesina y aquí uno entraba a ver, yo vi en películas de vaqueros y cuanta carajada. Aquí están dando los 10 mandamientos, por ejemplo, y niño está viendo las fotos ahí, ¿verdad? El teatro moderno fue sumamente importante para nosotros porque, por ejemplo, es donde se pasaron los primeros seriales, las series que se daban 3, 4 sábados seguidos, Flash Gordon, Buck Rogers, Tom Mix, se veía en el cine, imagínate, sí. Lo que ahora uno ve en la tele se ve en el cine. Que los carajillos tenían que ir el sábado y el sábado siguiente y el sábado siguiente, porque si no perdían la secuencia. Sí, era una buena manera de captar ahí al cliente. Era perfecto, ¿verdad? Era perfecto. El Variedades, el moderno se suma a los otros dos en 1913, como te digo. Qué bonito. Para sí, lástima la fachada, como decís vos, pero igualmente muy bonito. Sí, lástima la fachada, como decís, ¿verdad? Que no se recuperó, pero igualmente siguió funcionando como negocio, que es lo importante. Sí, no, y era muy lindo, por dentro era muy lindo, era un teatro muy lindo. Ya era pobre en ese momento, que yo lo conocí, pero era un teatro muy lindo. Para 1913, precisamente, se hacen algunas de las primeras filmaciones cinematográficas en Costa Rica. Y las hacen Manuel Gómez Miralles, como veremos, don Amando Céspedes, el herediano, porque los contratan a ambos para filmar el Congreso Eucarístico, el primer Congreso Eucarístico. Entonces, esas son las primeras tomas que se hacen. ¿Por qué? Porque el moderno ya está compitiendo con el Variedades. Y la competencia, como sabemos los liberaloides, siempre favorece al consumidor. Con tal de robarle la primicia a uno, el otro contrataba al fotógrafo, el otro también. Y fue muy divertido porque si ustedes se fijan, dice
el rótulo lo que dice es Estudio Fotográfico y Cinematográfico de Manuel Gómez Miralles. Bueno. Esto era ahí cerca del Teatro Variedades, pero en la acera del frente. Por eso es que aquí se ve el teatro, aquí se ve el Teatro Nacional. Ah, claro, claro. Ajá. Aquí se ve el Teatro Nacional. Ahí está don Manuel, joven, en una de esas pocas fotos donde aparece él como tal, porque a don Manuel le encantaba vestirse y tomarse fotos de carajadas raras. Sí. Y el otro contratado fue Amando Céspedes. Y Amando Céspedes, muy inteligentemente, como existía el Paté Journal, del que ya hablamos, Amando Céspedes crea el Céspedes Journal. Qué bueno. Céspedes Journal. Y entonces el Céspedes Journal lo pasaban era una revista y la pasaban en el Variedades y entonces eran noticias nacionales. Eso fue muy importante porque ayudó mucho a que la gente fuera al cine estimulado por verse, por ver la ciudad, por ver las ciudades, por vernos a nosotros, por ver a los campesinos pasar en carreta. Sí, la vida y más eso cotidiana. Fue sumamente importante. Sí, y nuestra, ¿verdad? Porque al fin y al cabo el Paté Journal era europeo. Claro, ¿verdad? era todo lo que pasaba entonces, por allá y él más bien fue el primer noticiero nacional, por así decir. Sí, este es el primer noticiero nacional en cine, sí. De manera que esos pioneros fueron muy importantes en esos primeros años. Pero esa década del 10 va a ser esencial para consolidar la actividad del cine. Fíjate, Roberto, la cantidad de teatrillos que habían de esos. El Teatro Alhambra, que antes fue el Teatro Roig, el Teatro Actualidades, el Teatro Colón. Y, como te digo, no eran teatros. Todas las crónicas apuntan a que eran, qué sé yo, salones grandes que antes había sido un restaurante. Pum, lo acomodaban, aforaban las ventanas y eso era. Cosas de esa índole. Y existían los salones teatro. ¿Qué eran los salones teatro? Y ahora les voy a mostrar uno por dentro. Las iglesias tenían salones para hacer turnos, para vender comida los fines de semana y todo eso, eso era usual. Lo que se llamaban los hoteles. ¿Hoteles? O los hoteles, sí. En Escazú, por ejemplo, existía el salón parroquial, que era, siempre los fines de semana había comida y para Semana Santa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para las festividades ahí se vendían las comidas más ricas porque era de la gente hecha, ¿verdad? Claro. Hecha por la gente para donarle a la iglesia. Esos salones teatro vean, aquí está el de la Merced y el de la Dolorosa. Entonces era literalmente parte de la iglesia, de la Merced y parte de la Dolorosa. Todos anuncios sí, para traerle recursos a la iglesia. Para traerle recursos a la iglesia. Luego vamos a ver cómo eso todavía sobrevivió en la capilla de Don Bosco, en barrio Don Bosco. Sí, entonces al que iba a catecismo le daban un tiquetito y cuando tenía no sé cuántos tiquetitos equivalían a una entrada. Entonces tenía que ir todos los fines de semana para guardar su tiquete. No se podía perder, era parte del estímulo de ir al catecismo. Todo eso me lo han contado a mi gente y eso está documentado porque es información muy valiosa. Y vamos a ver alguna todavía más divertida. Este es el Teatro Roig, que si se fijan, dice Teatro Alhambra, antes Roig. Pero el Alhambra era todavía una adaptación. El señor Roig se metió al cine, al parecer, sin mucho conocimiento del tema, y en eso, por eso es que el Teatro Roig se convirtió en Alhambra, pero en eso se pegó la lotería. Entonces agarró los ahorros que tenía, lo que se pegó en la lotería y se mandó en la avenida central semejante teatro. Vean ustedes qué hermosura. Este es el Teatro América. Este es el Teatro América. El Teatro América, para que se den una idea, estaba donde está el Hotel Balmoral de nuestro amigo Giovanni. Ahí estaba el Teatro América y se completa este cuadro que va a durar mucho tiempo
que es Teatro Variedades, Teatro Trébol, Teatro Moderno y Teatro América. Esos van a ser los teatros de San José. Y como les digo, y como los vimos ahora, teatros en el sentido estricto. Claro. Vean esto es una gran fachada. Qué bonito lugar. Le cabían cualquier cantidad de gente. Ellos traían compañías españolas, compañías italianas, compañías mexicanas. Estamos hablando de un país que en medio de la guerra mundial, las compañías no podían ir a Europa. Entonces, las españolas se venían para acá. Entonces, sí, la calidad de espectáculos era excelente, era lo que se veía en Europa, más bien se podía ver que haber acá. Sido muy alta. Qué bueno, qué bueno. Y sí, claro, me porque por sorprende ver ejemplo la inversión, Bracal, ¿verdad? Es que imagínate la inversión, ¿qué eso significaba, Andrés? O sea, en ese momento. Quería decir que de alguna manera se podía recuperar la inversión porque había buen público que quería ir a ver todo eso, ¿verdad? Vos te imaginas, en el América duraban 15 días, 3 semanas las empresas. Qué increíble, ¿verdad? Y la cantidad de público le permitía a esa gente devolverse bien, que era uno de los temas entonces, era bueno, estos carajos vienen y se llevan la plata de los ticos. Decían los periódicos, comentaristas, decía, porque aquí no queda nada más que la plata del empresario. Claro, claro. Pero Costa Rica no gana gran cosa, decían ellos. Increíble, pero es muy interesante. Ahora, el señor Roig no puede terminar el teatro, se le acaba la plata. Se le acaba la plata y entonces se lo compran unos empresarios, que son los empresarios del Variedades, y entonces quedan con uno aquí y el otro aquí, ¿verdad? Uno sobre calle 3, uno sobre calle 5 y uno sobre Avenida Central, a 150 varas uno del otro. Y ellos lo echan a andar. En el negocio que ven aquí en la esquina, era la cantina del Variedades, es decir, el salón-restaurante del Variedades, donde se armaban algunas de las mejores tertulias intelectuales de la capital, porque teníamos una vida intelectual. Bien, lo que pasa es que aquí ven ustedes en América, esta es la cantina a la que me refiero. Claro, claro, qué bonito, en la pura esquina. Esta es otra foto, sí, ya aquí pintado con otros colores y tal. Y en 1951 se quemó, como pueden ver acá. Claro. Este es el edificio de Kitty Ramírez, que hoy está convertido en aquel centro comercial. Exacto, sí. Aquí está el edificio Niehaus de Paul Ehrenberg, y aquí es donde se levanta hoy el Hotel Balmoral, en esa esquina. El América se quema cuando está en manos del circuito Raventós, algo de lo que vamos a hablar ahorita. Muy pronto, también ya en esta década, por eso decía que la década del 10 va a ser esencial para el cine en Costa Rica, Roberto, porque pronto se acaban los empresarios esos saltimbanqui de la valija con la camarita y las peliculitas, y aparecen dos empresarios muy importantes para la historia del cine en San José y en Costa Rica, que es Perry Hilton, a quien ven ustedes acá. Él tenía, este es en la Avenida Central, ahí estaba la distribuidora Películas, vean los afiches en las ventanas, porque él anunciaba todo y vivía arriba. Perry Hilton traía, vean, aquí está, aquí está, Universal, Paramount, Artcraft Films y Select Films, ¿verdad? Él distribuía para Centroamérica, Colombia, Panamá, Venezuela. Sí. Perry Hilton, contaba con Joaquín Gutiérrez que había sido doble en Hollywood. Entonces era el que se caía el caballo y el que lo atropellaba el carro y se caía el tren y todo eso. Y un día se cansó y se vino por estos rumbos. Él venía para Venezuela, pero estaba Tinoco cayéndose y él como que le pareció interesante eso y se vino para Chepe a ver qué era la cosa. Traía un saco de películas que botaban en Hollywood, que ya las botaban. Entonces él se trajo un saco de películas y las empezaron a pasar en el trébol. Con un enorme problema, no traían subtítulos en español, sino subtítulos en inglés. Y la gente aquí casi nadie hablaba inglés. Entonces, tuvieron que hacerles subtítulos en español, que los hizo don Walter Volandi, que a los años
un genio, ese tipo era un genio, que a los años va a ser el camarógrafo, el que filma el retorno. Ah, vemos. Pero El además, qué otro interesante personaje, sí, y ese qué tipo, difícil hacer eso. Sí, imagínate, era una industria que aquí no existía. ¿Cómo hacer subtítulos, verdad? De películas, sí, imagínate. sí, los dibujaba, los, los fotografiaba, los pasaba a película, cortaba los gringos, los pegaba a los nuevos. Juepuch. Un trabajo de romanos. Sí, sí, sí. Ese tipo era verdaderamente genial. El otro personaje que llega más o menos, ellos llegan entre 1917 y 1919, ambos, es don Mario Urbini Casali, el italiano. Don Mario había querido ser actor de cine, no había pegado, pero se había convertido en empresario cinematográfico. Había tenido un cine en África y le había ido muy bien. Hizo plata y se convirtió en distribuidor de los hermanos Di Domenico, italianos, que traían el cine europeo aquí. Entonces, volvemos a la competencia. Hilton traía cine gringo y Urbini traía cine europeo. Y eso compensaba muchísimo el contenido. Tiene que haber sido una cosa muy rica Sí, porque... claro, que había mucha disponibilidad de películas que ahorita bien cuesta llegar a cine europeo en general, ¿verdad? Sí, salvo Exactamente, salas especializadas. exactamente. Y él las traía fresquiticas y después ya con los años también trajo las norteamericanas. ¿Ves? Aquí dice, Qué bueno. Empresa Mario Urbini, Teatros América y Variedades, ¿verdad? Ese es el inicio de lo que se denomina el circuito Urbini. El otro va a ser el circuito Hilton, que van a durar prácticamente que hasta los años 30, 40, 30. Los dos grandes circuitos de distribución de cine en Costa Rica. Y bueno, como te decía, pasadito esto, en el diario Costa Rica el 6 de enero dice, hubo una función pornográfica. Se levanta una investigación para averiguar si en un teatro de esta capital, no dicen cuál, se dio una función pornográfica exclusivamente para hombres, iniciándose el espectáculo después de las 10 de la noche y cobrando por la entrada 5 colones. Era un capital, platal, eran 5 pesos. La información se ordenó levantar por acusación que se hizo ante la gobernación por medio de un anónimo. No pasó nada, como siempre en Costa Rica. Yo me he puesto a averiguar y ahí tienen ustedes 2 tomas. Claro, eso fue un escándalo. Fue un escándalo. Y ahí tienen ustedes 2 tomas de cine pornográfico de la época. Sí, lo más sorprendente es esa época, ¿verdad? Imagínate. Todo me hace pensar, sí, no, o sea, el cine, es que el cine es entretenimiento. El cine es por eso la gente lo criticaba mucho y decía que el cine corrompía las costumbres. Pero bueno, con fotogramas como esos yo creo que sí se corrompe. Todo me hace pensar que fuera o mexicano o español. Porque sí averigüé que ya en la década del 10, tanto en México como y las de México aparecieron reciente, hace un par de años, en una filmoteca aparecieron varias cintas pornográficas. Wow, sí. de esa época. Sí, están siendo restauradas porque, bueno, por los títulos deben ser fabulosas, ¿verdad? Pues los títulos son buenísimos. Me puedo imaginar, sí, ya vimos algunos que no eran pornos, imagínate cuando eran pornos. Y España también producía. Esta de Río es española y esta, hasta donde puedo decir, era mexicana, pero no tengo certeza absoluta, pero son con fines ilustrativos. Lo que me parece interesante es que en Chepe, como digo yo, siempre ha habido de todo. Claro, siempre la vanguardia. Siempre la vanguardia. Aquí, con todo. ¿Ves? Aquí está, por ejemplo, la inauguración del Teatro Fate en el barrio de la Soledad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, dice Teatro Fate, 50 varas al norte del Museo Nacional. Es decir, el Museo Nacional estaba donde está la caja. Esto tiene que ser sobre calle 7. Sobre calle 7, por donde está el bar 1930. Ahí, en ese sector como tiene entre que haber Chelles sido. y el Entonces, arco al Paseo de los Estudiantes. No,
No, Ah, no, sobre más la bien, 7, esa es la 9. yo me fui muy al este, claro, claro. Sí, el Sí, 1930 es por el presidente, más bien, que está por ahí, más o menos. exactamente, Ujú, ujú, por el Hotel Presidente. ujú. ¿Ves? Interesante que sigan apareciendo estos teatros pequeños, como te digo, que eran adaptaciones, Ujú. ¿verdad? Que son lo que se denominan en San José teatros de barrio. Aquí tenemos dos, precisamente estos en Plaza Víquez. Este es el Teatro Ideal. Teatro Ideal. Antes, antes de que se le hiciera la fachada Art Deco de 1947, Ujú, diseño de Don Paul Ehrenberg, que lo moderniza completamente, era lo que se llama un salón teatro de esos que les ujú, decía ahora. ujú. Y aquí está otro que este edificio sobrevive en los mercaditos de Plaza González Víquez, ahí por Sí, el sí, el 13. Este es Castro. el Teatro Castro. Qué bonito, qué Eso, bonito. este es el Castro. Estos son los famosos cines, estos son los famosos salones teatro, de esos que llamaban teatros, pero que eran más salones que otra cosa. Ujú. Estaba lo que después va a ser el Líbano, que era el Teatro Tobac, en el lado del Paso de la Vaca, Ujú. y otros que iremos viendo. Ahora lo que quiero que vean es cómo era uno de estos por dentro. Qué bonito. Este, Sí, un gentío, nuevamente, igual. esto es con fines ilustrativos. Ujú. Este es el cine de San Isidro del General, Ah, de San Isidro, pero imagínate. el ideal, Ujú. sí, el ideal no le iba, o sea, el ideal no superaba esto, lo ven, es de madera, Qué con increíble. la cabinita de proyección aquí, Ujú. ¿verdad? Y toda la canalla y todos los vilillas, ¿verdad? Ajá, sí, muy Pero sencillo el diseño. Ujú. eran cajones, ¿verdad? Con el piso rebajado, un par de balconcitos y va jalando, ¿verdad? El Pero qué esquema es increíble. prácticamente el mismo. El cine Escazú era muy similar a esto, ¿no? Sí. Eh, y por supuesto, el edificio metálico. Y ustedes me dirán, ¿y qué hace el edificio metálico? Que los famosos patronatos escolares también pasaban cine. En el caso del metálico, recordad que tiene aquel salón desperdiciado, por Ajá, cierto, claro, el salón de actos, el lindísimo. paraninfo bellísimo que tiene en la parte superior. Digo desperdiciado porque es una lástima que la Junta de Educación de la Buenaventura no permita que ese salón se use más, porque ahí Ujú. deberíamos ver cine y ver teatro, Qué sobre todo bonito, ahora que sería no un hay lujo. cine ni hay teatros. Ahí Exacto. deberíamos ver cosas, los Josefinos. Es un salón muy bello. Ahí pasaban películas, Qué ¿ves? bonito. Y se llamaba Cine del Edificio Metálico. Y aparece durante años, ¿verdad? Sigue el, ¿verdad? Están en el mismo anuncio de 1923 en el comercio, Ujú, sigue el Teatro Fate y arriba está anunciado el del Metálico. ujú. Y dice que hay un nuevo teatro. Dice, cerca del Colegio de Señoritas construye nuestro amigo don Roberto Azuela un amplio y ventilado salón. ¿Ves? Amplio y ventilado, Ujú. eso era todo. Ajá, ajá. Destinado a la exhibición de películas cinematográficas. O sea, es impresionante que en los años 20 se moviera tanto capital alrededor de la actividad cinematográfica. ¿Quién se Y hubiera llegamos a imaginado? este personaje extraordinario que es doña Adela Mm, Gargollo, viuda de Jiménez, esa mujer increíble, sí, verdaderamente una empresaria de primera línea, una mujer de hierro, sí, que sí, ella decía don es. Ricardo Jiménez, decía, doña Adela es el primer hombre de la República, decía. Sí, era Él decía eso. impresionante Doña, la actividad empresarial de ella es increíble, al punto que le gustaba mucho el cine, entonces hizo un cine. lo que ella se proponía, lo lograba. Y quería un Esa cine y lo mujer lo hizo. lograba, tenía una flotilla de autos, ella convirtió lo que era una fábrica de mosaicos y tubitos de concreto del marido Ujú. en la primera gran compañía constructora de Costa Rica. Estamos hablando que tenían chompipas, que tenían Uy, camiones, jeeps, que tenían de todo, más ferretería, más también. importación de cemento y materiales de construcción. Y bueno, cuando se le metió, se hizo el teatro, el famoso Teatro Adela, que Qué ustedes bueno. ven aquí en construcción, y que afortunadamente, gracias a mi archivo fotográfico, aquí lo pueden ustedes ver. Qué bonito, qué bonito. Este es el Teatro Adela, era una belleza. Yo cuando lo conocí ya no era así, ya estaba muy degradado, Mm, lamentablemente. Es un magnífico diseño de Manuel Gargollo, el ingeniero. Bueno, él era dibujante en realidad. A él después lo hace ingeniero. Pero era un teatro muy bello. Aquí lo pueden ver ustedes por dentro. Esto es una foto súper exclusiva
Ah, qué bonito. Sí, nunca he visto Era fotos un del teatro en interior. el sentido estricto. Si se fijan, Qué bonito. fijas aquí, Roberto, Ujú. tiene un piano aquí, ¿lo ves? Claro, claro. Ujú. En la Y parte de abajo abajo está del el escenario. foso. Ujú, Abajo ujú. está el foso Sí, que ni el y Teatro aquí está Nacional el tiene. piano. El piano es porque las películas eran mudas, entonces las ponían y el carajo iba viendo, iba tratando de, ¿verdad? Viendo y tratando de interpretar la Ahí se escena y inspiraba. se ponía romántico, se ponía a carrerón y los caballos. Tiene que haber sido una cosa fantástica. Esto es Qué clase de mucho, muy espectáculo, sí, antes del sí. sonido, que ya veremos, Ujú, ¿verdad? ujú. Este es el Teatro Adela. Entonces, Qué aquí bonito. tenemos, este es un anuncio del Teatro Adela, el hombre que vio el mañana. El Adela se inaugura en 1923, en 23. diciembre de 1923. Recién ha desaparecido por un incendio el Teatro Trébol. De manera que entonces se compensa el sistema ese de 4 teatros formalmente, ¿verdad? Ujú. Y aquí tienen ustedes de la coleccioncita, ¿verdad? Teatro Adela, centro, palco Qué bueno. alto, tanda, B, palco alto, B, tanda, eh, ¿verdad? Y dice, bueno, Matiné, solo para el segunda día de su matiné. venta. Sí, 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 ese es, son recuerditos que ahí iremos viendo Qué porque bonito. se nos olvida cómo funcionaba. Por ejemplo, Sí. otra cosa sumamente importante es que la gente, Roberto, consumía revistas de cine. La gente sabía quiénes eran los actores, quién eran las huilas, los directores, las productoras, porque consumían revistas. Aquí tienen ustedes Cine Mundial, 80 céntimos el ejemplar. Cine Mundial no era una revista barata. Pero hay otros. Aquí están todas las revistas que se vendían, no son de cine, pero se vendían. La de cine era Cine Mundial. Kiosco La Prensa en la Plaza de Camiones. Esto es lo que era la Plaza de Artillería frente al Banco Central, lo que son los jardines del Banco Central, esa media manzana. Ahí llegaban las cazadoras, no los buses, las Las cazadoras. cazadoras, claro. Y había un kiosco que se llamaba La Prensa que vendía todos los periódicos y vendía las revistas. Esta es la plaza. Qué Este es bonito. el Banco de Costa Rica. Ajá. Este es el edificio Mirich, donde está hoy donde está Pops, para Ujú, decir, ujú. pues, aquí estaría McDonald's y aquí Ajá. Pops. Ajá. ¿Sí? Aquí este es el BCR, estas son las montañas de Escazú. Entonces aquí había un kiosco que vendía esas revistas. Esta es la plaza de camiones. Se vendían Cine Mundial, La Pantalla y la última que llegó en el 27 fue Films. Y estos son portadas de revistas de esas revistas que se vendieron aquí en Costa Rica. Sí, había Entonces, todo un interés alrededor del cine. o sea, la gente iba a ver no de una manera necesariamente ingenua, Ujú, ujú. porque cabe recordar, Roberto, que arriesgarse a traer una franquicia de una revista eh, no es barato, tenés que No, me tener el imagino, ¿no? público seguro, tenés que tener el público seguro. Ujú, ujú. Y eran ilustradas con fotografías y eso era la delicia de la gente, ¿verdad? Ver a las actrices, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, ahí se informaban de las próximas películas, de la vida detrás de las cámaras y todo eso. Y los famosos presupuestos y las taquillas, porque Hollywood toda la vida ha jugado con esa estupidez, como si eso fuera importante. Bueno, y como te decía, estaba el Teatro Tobac, que era de un Ujú, señor Tomás Vargas Castro, Tobac, ujú. demasiado Tobac. ingenioso. Ahí en el Paso de la Vaca, donde está el Teatro Líbano, el Cine Ujú, Líbano, esto era como los que vimos ahora, como el Ideal o el Castro, eran muy sencillos, eran cines de ujú. barrio. Muy interesante, como les decía al principio, en los barrios, ¿verdad? Nuevo teatro en Aranjuez. El domingo se inauguró el Teatro Trípoli, Trípoli. propiedad de don Santiago Sabatino y que está situado en el barrio de Aranjuez. Se inauguró con una sesión de cine, una función de cine muy escogida. Se continuarán dando selectas funciones. Esto es esencial porque recordemos que si bien no estaban lejos de San José, era más cómodo ver en el, Sí, era más claro. cómodo ver en el Iban barrio. caminando ahí a poco, a un par de Iban cuadras de la caminando y casa. era más barato. Era más barato, que fue parte de las dinámicas que nos tocó vivir a mi generación,
que vos, si no agarrabas la película de estreno porque estabas limpio, digámoslo claramente, te esperabas 3 semanas y ya la daban en el Moderno o en el Palace un poquito más barata. Ya ahorrabas un poco ahí. Y te ahorrabas algo, ¿verdad? Aquí está el Salón Constructora. El Salón Constructora estaba al frente de donde se fundó Saprissa, ahí en el barrio Los Ángeles. De hecho, ese barrio no se llamaba Los Ángeles, se le llamaba Constructora. ¿Ese era el nombre del barrio? Sí, porque ahí estuvo la compañía, la famosa constructora de vivienda, y entonces tenía un galerón enorme para los... Esto surgió con el problema de la vivienda cuando se agudizó con el terremoto de 1924. Pero muy pronto algo pasó, yo no logré dar qué fue, si fue un desfalco o qué fue, y entonces las instalaciones, ese galerón enorme quedó abandonado. Y ya se llamaba, como era la constructora del barrio le decían la constructora. Entonces lo limpiaron, le pusieron bancas, nuevamente tela y vámonos. Era el Salón Constructora. Ahí eso es en Avenida 12, la 12. Avenida 12, calle 12. Como te adelantaba, en 1928 Teatro Atillo. Es que cabe recordar que Atillo se puebla en los años 50 con el proyecto de la ciudad satélite. Antes de eso Atillo eran cuatro casas. Eran fincas, ahí me imagino. Eran fincas. El Latillo. El Latillo es un hato pequeño. El Latillo era una tierra comunal de San José que cuando vos no tenías hato, es decir, no tenías 100 cabezas de ganado, 50 cabezas, sino que tenías 6, eso no era un hato, era un Atillo. Claro. Entonces, ahí en el Atillo, pues ya, sí, llévelas ahí al Atillo, ahí que pasten, no le hace daño a nadie, ¿verdad? Y ya el Teatro Atillo, ve que impresionante, dice, pronto gran debut de la compañía de comedias Delfín Pérez. Tomando parte el eminente barítono nacional Emilio Navarro. O sea, literalmente San José y todos sus barrios tenían cinecitos, teatritos, ¿verdad? Y por supuesto, muy importante, vos me dirás, ¿y cómo las llenaban de películas? Aquí está, Paté. Es que Paté era todo, ve, revistas de actualidad, dramas, emoción, dice, comedias, comicidad, series, sensación, ¿verdad? Paté traía lo que fuera. Entonces era llegar a San José, alquilar, Paté te le enviaba, y ellos tenían agentes que andaban con sus carritos repartiendo películas en lata y recogiendo latas por todo lado, ¿verdad? Ellos surtían, ellos te armaban, vos montabas la infraestructura y ellos te llenaban el contenido. Ellos te llenaban el contenido, ellos te llenaban el contenido. Entonces, por ejemplo, vos eras del circuito de Hilton o del circuito de Urbini. Eso sí, tenía que ser exclusivo porque ellos no lo permitían, ¿ves? Si era un contrato exclusivo. Vos escogías cuál de las empresas, nada más. Tenías que pasar solo películas de ellos, eso sí. Y en 1926, don José Raventós Gual compra la esquina de lo que fue el cuartel principal de San José frente al Parque Central para hacer un teatro. Este teatro, que es lo que vamos a conocer luego como el Teatro Raventós, tiene este primer anteproyecto. Este es el primer anteproyecto que no se hizo, ¿ves? Se exhibió en las ventanas del negocio de La Favorita, ahí en el Parque Central, pero no se hizo. El que se hizo es el que nosotros conocemos, que es de don José Fabio Garnier, claro, que es este que aquí ves en construcción. Este es el Parque Central. Aquí era la Esmeralda y esta es la acera de la catedral. Noten que esto no es pavimento, esto es, que esto no es asfalto, esto es macadam. Esto es lastre, ¿verdad? Claro, que era lo más avanzado en ese momento que nos podíamos permitir en términos de costos. Pero el ya teatro, eso es lo interesante. Sí, el teatro se proyectó 3 veces más grande que el Teatro Nacional. Por eso, cuando unos años antes
vino don Jacinto Benavente antes de que le dieran el premio Nobel. Él viene en el 23 y en el 24 le dan el premio Nobel de Literatura. Cuando a don Jacinto Benavente le preguntan que qué le pareció San José, dijo, muy bonito, eso es un cafetal con es un teatro con un montón de cafetales alrededor. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, querido público, estaban el Adela, el Moderno, el Variedades, el América, y pasaban llenos. El que estaba muerto era el Nacional. El Nacional era el que estaba muerto. Por eso es que, irónicamente, decía don José Maricaña, nuestro gran escritor, decía, es que el Teatro Nacional de Costa Rica es el más grande del mundo. Y decía la gente, ¿pero cómo se te ocurre decir eso? Sí, claro, y si nunca lo han podido llenar. Sí, es que era otro público completamente. El Nacional no estaba bien administrado. El Nacional no estaba bien administrado. En cambio, estos, al complacer a la gente, al combinar cine con saltimbanquis, tragafuegos con el mono que camina anda en bicicleta y una obra de teatro, el mago no sé qué, con un cancán, ahí unas huilas haciendo, pasaban llenos de lunes a lunes, ¿verdad? Claro. El Raventós se creó pensando en eso, vean, ve qué belleza. Sí, qué lindo. Este es el Raventós tal cual, ¿verdad? Yo me niego a decirle ese nombre que le pusieron después, pero ve que no tenía el tugurio de encima, ¿verdad? Son 2 pisos, nada más. Son 2 pisos por fuera y por dentro en la sala son 3 pisos. Este es el Raventós. El Raventós se hace precisamente de esas dimensiones porque el negocio del teatro y el cine era tan grande en Costa Rica, en San José, que el viejo apuntó a lo grande. Lo que no podía prever era que eso es en el 28 que se inaugura. Lo que no podía prever es que en el 29 se viene la quiebra de la bolsa de Nueva York y en el 31 nos está llevando candanga a los ticos con la crisis mundial como nos está llevando ahora. Claro, un poco. Pero el esfuerzo fue realmente impresionante. Él no pidió un solo colón, ni para comprar el lote de un cuarto de manzana en el centro de San José, ni para construir el teatro más grande de Centroamérica. Conocido como el Coliseo de Centroamérica. Todo se trajo de Europa y los Estados Unidos. Butacas, espejos, telones, todo. Y era pintado a mano por dentro. Es una verdadera joya, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes. Vean, incluso vean el gallinero en el 4º piso. Luneta, palco, 2º piso y gallinero. O sea, era una cosa enorme. Aquí ya tiene la adaptación para la proyección cinematográfica, ¿verdad? Claro. El Raventós nace en ese momento, es 28. En el 27 se anuncian las primeras películas sonoras. Entonces, Hilton, que se lo alquila a Raventós, Hilton se compra el Vitaphone, que es el sistema Vitaphone Movietone. El sistema se llamaba Sound on Disc, que eran aquellos de disco y película. Tenían que entrar exactamente en el mismo momento. Una porque coordinación si no perfecta. Y después, muy poco después, aparece el Sound on Film, ya que es el que nosotros conocemos con el sonido viene en la película. Ahí ya no hay problema. Pero el cine sonoro lo estrenó con un tremendo éxito el Teatro Raventós. La exhibición, para que te des una idea, con la canción en los labios, la película con Al Johnson, se da más de 100 veces se proyectó. Sí, todo el mundo quería ver eso, era una gran novedad. Era una novedad tremenda, la gente salía llorando y toda la cosa, porque ¿verdad? Había visto y oído la escena. La historia completa ya tendrán oportunidad de leerla. En realidad, la historia del Raventós es una saga. En cuanto termine el libro sobre el Teatro Raventós, que es una cosa fuera de toda dimensión, es una verdadera odisea
el cuento de ese teatro maravilloso. Qué bueno. Para los años 50 se va a exhibir, va a pegar otro batazo. En el 29, el Raventós, Hirton exhibe en el Raventós la primera película sonora, Golpe Fuerte para Urbini. Pero en el 30, Urbini presenta la primera película nacional, Golpe Fuerte para Hirton. Y ahí se van dando golpes. En los 50, ya Hirton fuera del país, Hirton se va. La primera película nacional con sonido, Elvira, se proyecta en el Raventós. Y este es el famoso fotograma del escándalo, porque se dieron un beso. Se dieron un beso. Imagínate. se dieron un beso, ¿verdad? Y el debut con música de Ray Pico, ¿verdad? Qué no, bueno, no. qué bueno. Aquí está, ¿verdad? Porque hay que bueno. recordar que ellos seguían trayendo gente con 2 películas por una, por ejemplo. En el Raventós, por ejemplo, pasaban una película, venía Cantinflas, salía Cantinflas, Mario Moreno en Chepe, salía, saludaba al público. Él aparecía, imagínate. Y después pasaban la nueva película de Cantinflas. Y ahí estaba todo el elenco, Cosas seguro. De esa índole, ¿verdad? María Félix, ¿verdad? La diosa del cine mexicano, ¿verdad? Venía, salía, al otro día jalaba, pero venía, salía, saludaban. Eso se daba mucho. Bueno, era para jalar gente y también artistas nacionales. Pues. Ahora jamás se lo imaginaría uno, ¿verdad? Vos podés estar ahí viendo a los actores, ¿verdad? Que admirás, que estarán allá, quién sabe dónde, los podrás ver nada más en redes sociales. Increíble. Qué bueno. Lo que pasa es que el Teatro Raventós en 1967, el 23 de abril de 1967, pasó en la tanda de 8:45 Drácula, El Príncipe de las Tinieblas, el clásico de 1966 con Christopher Lee. Y esa noche el teatro se quemó. Esa madrugada el teatro se quemó. Entonces no faltó un santulón que dijera, porque así siempre no faltan los... que dijera que eso le pasaba a los Raventós por estar pasando esas blasfemias en diagonal con la catedral. Lo cierto es que se registraron, como ven ahí ustedes en el periódico La Nación, 300,000 colones en pérdidas. El cine no estaba asegurado. Y fue una conflagración tremenda de la que ustedes pueden aquí ver la imagen. Fue una conmoción porque es que era el teatro por excelencia de San José. Se quemó en la parte de atrás, todo indica que fue un cortocircuito, agarró parte del telón y se fue prácticamente todo el escenario para arriba como una sola caja, precisamente proyectó el fuego hacia afuera. Feo. Sí, eso fue, y además eran los edificios más importantes y más grandes de San José, fijo, en ese momento, además. O sea, no era solamente un teatro, era el edificio. Fue una tragedia. Qué duro. Y bueno, eso es el 67. Mucha gente que de niño iba ahí, como Alberto Cañas, que me lo contaba, como Daniel Oduber, se empeñaron junto con Guido Sáenz en comprarlo para convertirlo en teatro popular. Y ahí tienen ustedes a ese gran hombre que fue don Daniel Oduber, cuando se estrena la limpieza, el día que se estrena la limpieza, se hizo con gente joven, estudiantes de colegios y universitarios, con el Movimiento Nacional de Juventudes, que funcionaba como debía ser en ese momento, y fue una labor titánica, ¿verdad? La recuperación. Aquí está don Daniel Oduber dando la conferencia de prensa en medio de andamios, anunciando que se iba a comprar, que ya se había comprado, y que se iba a convertir en el teatro popular, ¿verdad? No populachero. Como explicaba don Guido Sáenz, la idea era que ciertos espectáculos que no tuvieran, digamos, la altura, que no estuvieran a la altura del nacional, se presentasen aquí. Y don Alberto Cañas agregaba que, además, a precios bajos, porque el aforo era muy grande. Claro. Pero bueno, lo echaron a perder porque lo redujeron a la mitad. Entonces ya perdió sentido, entonces el teatro es tan caro como el nacional. Claro. Pero bueno, esas son las tonterías. Esas son el tipo Andrés, perdón, ¿cómo fue eso? ¿Simplemente un mal diseño o qué? Sí, pusieron unas butacas que no corresponden.
O sea, vamos, tiene que haber una correlación entre el precio y la comodidad. O sea, si Claro, usted claro. quiere viajar muy cómodo, viaje en Ticabús. Ajá, Pero si viaja en Sabana Cementerio, le va a salir más barato, pero un poquito más ajá, incómodo. ajá. ¿Verdad? Por razones lógicas. Ujú, Pero ujú. lo rico aquí era darle la oportunidad al costarricense de ver buenos espectáculos a El precios precio accesible. módicos. Pero Ujú. si el aforo se reduce a la mitad, yo te tengo que subir la entrada a doble. Claro, interesante. Bueno, y ya para terminar esta parte, Roberto, Ujú. ustedes me dirán en qué hacen los carruseles ahí en Plaza Vikis y toda la vaina. En las fiestas de fin de año se pasaba cine, como les decía. Vean, ahí está Comisión de Fiestas Cívicas de San José, 1929-1930, para exhibiciones cinematográficas. Esa es la licitación. Se sacaba a Qué bueno. licitación quién traía las películas y se exhibían, ¿verdad? Se exhibían en, Sí, en grandes toldos ujú. cerrados, como carpas, y vos tenías que poner aquí dice las películas, el proyector, la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Para Qué qué? bueno. Para solaz de la gente que aquí la ves en los toros, en los carruseles, etcétera, ¿verdad? O sea, Excelente. las exhibiciones de fin de año eran muy importantes porque terminaban de redondear la idea de fiestas populares. Si el cine no estaba a tu alcance, ibas a las fiestas populares y ahí sí Claro. estaba a tu alcance también. Qué bonito, ¿verdad? Siempre ese concepto, ese de horizontalizar las cosas en la medida de lo posible a base de impuestos, pero bueno, Ujú. por lo menos se hacía. Ujú. Y las dos compañías, como te decía, eran la de Mario Urbini y la de Raventós. Hilton, eh, el golpe de la crisis de 1930 que nos pega a nosotros en el 31-32, en el 31 Hilton ya no puede sostener el Teatro Raventós, es muy grande y hay muchas pérdidas. Entonces, les deja el contrato a los Raventós y se convierten en Circuito Urbini y Circuito Ujú. Raventós, Son los dos que que dominan. va a llegar a dominar hasta la aparición de Múrolo, lo veremos en la próxima sesión, y solo muy tardíamente con la gente de Caché. Qué bueno. Aquí ustedes pueden ver, ellos se promocionaban a media página, página completa, ofrecían los nuevos adelantos, ofrecían las empresas que ellos vendían y demás. De manera que con esta primera parte pudiéramos terminar por ahora Súper. para que le quede a la gente el gusanillo y la gana por saber, por querer saber qué es lo que viene después, que son los cines, Roberto. No, entonces, excelente. De verdad que, bueno, ha sido todo un recorrido por la historia de los teatros, el inicio del cine y, bueno, unas imágenes increíbles y unas anécdotas de las cuales yo personalmente no había escuchado, algunas muy curiosas en realidad, como esa de los 20. De verdad que un gran aprendizaje, Andrés, y muchas gracias por tu tiempo, por compartirnos no solamente la información y tu conocimiento, sino también tu colección de fotos, porque nos ilustra muy bien, ¿verdad? Todavía más allá de lo que podríamos imaginar. Así que, Exactamente. no, agradecerte muchísimo por tu tiempo, Andrés, y esperando desde ya la próxima para ver cuál es la segunda parte y qué nos trae, porque por lo que vemos en esta primera no me puedo imaginar lo que viene en la segunda, entonces, pero buenísimo. Cosas tan buenas. No, genial. Muchas Encantado, gracias. Roberto, para servirte. Igual, Andrés, muchas gracias. Y bueno, nuevamente igual agradecer a la Veritas por el auspicio. Muchísimas gracias de verdad y gracias a todas las personas que nos han escuchado durante la noche. Ahí vamos a estar continuando próximamente con más conversaciones con Andrés. Que la pasen muy bien, muy buenas noches y muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Encantado para Hasta luego. servirles.